Dios te bendiga, muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes. No sabemos cuándo vas a estar escuchando y viendo este video. Te habla Tani Guzmán del Ministerio Dios te sigue amando y me acompaña mi esposa Maribel. Saludos. Saludos, pueblo lindo, pueblo que estás en tu casa, que estás guardadito, ¿verdad? Estamos aquí, los queremos saludar, los queremos bendecir de parte del Señor, y para que podamos compartir un hermoso mensaje que el Señor, que vino del corazón de Dios, para que el Señor le entregó a mi esposa. Así que prepárate para que escuches un mensaje de mucha fe. Sí, bendiciones a todos nuevamente que nos están escuchando. Esa canción que están escuchando de fondo, la canta Raúl Burgos, y habla a tono de lo que vamos a hablar en esta noche, donde habla, hace un llamado al Espíritu Santo: te estoy llamando, no salgas, te dice. Y Maribel, ¿verdad? En estos momentos está de moda y se ha dado tanta promoción a esta palabra, quédate en casa. Y lo vemos en todas las redes sociales, en los billboards, en los cruzacalles, lo vemos también en la radio, en la televisión, en los periódicos, y los murales de los hermanos y de todo el mundo dice quédate en casa, quédate en casa. Pues básicamente de eso vamos a hablar en esta noche. Quédate en casa, pero le vamos a dar un tono diferente para que usted también nos ayude a compartir esto. Quédate en casa, pero lo único que va a decir: quédate en casa, Jesús. Amén. Quédate en casa, Espíritu Santo. Amén. Como dice la canción que nosotros acabamos de escuchar. Y básicamente, para empezar, ¿qué es una casa? O sea, ¿qué es una casa? Básicamente, una definición sencilla de que una casa es una edificación para ser habitada. Esta es una definición bien simple. Una edificación, una estructura para ser habitada. Y a través de la Biblia, nosotros vemos en el Antiguo Testamento y a través de toda la Biblia que la presencia del Señor Dios habitó en diferentes casas, diferentes edificaciones que se hicieron para que de esa forma habitara. Y hoy en esta noche yo quiero que tú escuches, es bien con detenimiento esto, porque hay una invitación para ti en esta noche. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Le dice que había diferentes edificaciones. Por ejemplo, puedo hablar del tabernáculo, te puedo hablar del templo de Salomón, donde habitó la presencia de Dios, el tabernáculo, el arca, el templo de Salomón. Y en el cuerpo de Jesús también, ahí estuvo morando también el Espíritu Santo, y la presencia de Él. Y luego la iglesia, de igual forma, y finalmente nosotros como creyentes, nosotros somos templo ahora del Espíritu Santo. Fuimos edificados para ser habitado, pero a ser habitado el Señor. Por eso hay un versículo en la Biblia, a ver si me lo puede buscar Maribel, se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Ese versículo quiero compartir con ustedes. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Perfectamente. Nos dice, nos está hablando la palabra, ¿verdad? Ustedes no saben que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o sea que es nuestra casa. Cuando nosotros decimos quédate en casa, Jesús, le estamos diciendo que se quede con nosotros, pero que se quede en nuestro hogar también, que se quede con nosotros, porque es bien importante eso. Ahora mismo, hay una cosa bien importante, hay unos espíritus que están luchando hoy día, están luchando porque quieren estar en esa casa. ¿En cuál casa? En la casa que es destinada para edificación, para ser habitada por el Espíritu Santo. Nosotros, cuando venimos al Señor, pues el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y esa criatura se fue. Y yo quiero que hay dos versículos que voy a compartir contigo brevemente para seguir adelante, para que usted entienda esto. Se encuentra en Génesis capítulo 1 y 2, lo voy a leer, y luego Maribel va a leer Mateo 12, 43, 46, y usted nos acompaña en esta noche. En Génesis 1, 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, estaban sobre la superficie, por encima del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuchen bien eso. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero escuchen este otro versículo del Nuevo Testamento. Mateo 12, 43 al 46. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí.
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora mismo, este versículo es bien importante porque quiero traerte la diferencia que hay ahora mismo dos espíritus que quieren estar morando en su casa. Primero te dije que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y tú mencionas aquí lo siguiente, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares buscando reposo y no la halla, y dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra que está desocupada, barrida y adornada. O sea, yo digo, si ahora mismo te hablan de que hacen anuncios, inclusive le hacen hasta lo que llaman memes, como que alguien está esperando que tú salgas para lo que llaman el enemigo invisible. Cuando tú vienes al Señor y lo aceptas, el Señor limpia esa casa y mora y la adorna. Pero si tú te apartas, si tú, ahora mismo que estás escuchando, tú dejaste al Señor, tu casa dejó al Señor, ya no es la misma casa, aquella que está ordenada, sino que ya está desordenada y vacía, pues ese espíritu quiere volver a esa casa. ¿Entiendes? Y aquí vemos tres principios en esto que vamos a leer. El primer principio es que el espíritu inmundo quiere volver a la casa donde antiguamente él estaba en ella, donde la había poseído. El otro principio es que cualquier nación o comunidad o barrio puede ser también impactada y ser posesionada por espíritu inmundo. Por eso vemos tantas ciudades que hay tanta violencia en muchos lugares. Pero el tercer principio bien importante es que el espíritu inmundo no puede entrar donde la casa está ocupada. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Esos tres principios lo vemos aquí. Ahora, en el Antiguo Testamento, yo voy a tocar en esta noche dos casas donde la presencia de Dios estuvo en esas casas y todo cambió. O sea, al habitar el Espíritu Santo, al habitar la presencia de Dios en una casa, las cosas cambian. Hermano, amigo que nos escucha, tú estás ahí en tu casa, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que se quede en casa. Quédate en casa, Espíritu Santo, quédate en casa, Jesús. Ahora, ¿dónde vemos que al quedarse la presencia de Dios en una casa fue bendecida? Ustedes sabemos la historia en 1 Crónicas capítulo 13, que es la historia cuando David quiso traerle el arca nuevamente, porque él decía que se habían olvidado del arca. Y yo quisiera que tú leyeras ese pasaje rapidito ahí, que se encuentra en 1 Crónicas del versículo 3 en adelante. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Qué bonito, vemos una casa que la presencia de Dios estuvo ahí. David dijo, traigamos el arca, vamos a traer el arca nosotros, porque desde los tiempos se habían olvidado del arca, y él lo hizo correcto. Lo único que la transportaron incorrectamente y hubo una muerte. Y ahí nosotros brincamos unos versículos para traerte esta palabra. Y es ahí cuando, pero te lo estamos explicando, ahí fue cuando David entonces se echó para atrás. Primero quería traerse el arca, pero ¿qué leíste en ese versículo, Maribel? Que dice, y no trajo David el arca a su casa. No la llevó. No la llevó a su casa. Y que la llevó a casa de Obed-edom. Entonces, ¿qué sucedió cuando la llevó a la casa de Obed-edom? ¿Qué pasó? La casa de Obed-edom fue bendecida grandemente. Y Dios, todo lo que tenía fue bendecido. Quiere decir que cuando el arca, la presencia de Dios llega a un hogar, trae bendición. ¿Correcto? Trae bendición, llena las casas, llena el ambiente, llena el vacío. Así que esto es un momento lindo donde podemos empezar a decirle a las personas que tienen que traer la bendición de Dios a su casa para que se quede y sea bendecido. Entonces quiere decir que donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo en la casa, donde está, es una casa llena de testimonio. Correcto. Es una casa donde hay cambios, es una casa donde la atmósfera cambia completamente a causa de la presencia de Dios, a causa del Espíritu Santo, pero es solamente y únicamente cuando tú lo invitas a entrar a tu casa. Exacto, y yo le invito a hoy que usted invite hoy al Señor, que vaya, quédate en casa, del Señor Espíritu Santo, quédate en casa. Vamos a hacer eso, escribir, quédate en casa, pero vamos a añadirle, quédate en casa, Jesús. Quédate la gente, Dios está en todos lados, el Espíritu Santo está en todos lados, sí, correcto, pero no se manifiesta en todos lados. Amén.
se manifiesta donde hay hambre, donde hay búsqueda de Él. Y yo quiero que tú que estás escuchando, tú puedas recibir, quieras recibir al Espíritu Santo en tu hogar. Y para decir, quédate en casa, Jesús, quédate en casa, Espíritu Santo, quédate en casa. Mire, yo dije al principio que la definición sencilla, simple, de una casa es una edificación para ser habitada. Cuando Jesús creó al hombre, la casa, nosotros, dice que lo hizo con tierra, dice ahí que es la primera vez que el Padre sopló aliento de vida en la nariz. Lo hizo con la edificación para ser habitado por el Espíritu Santo, por eso le sopló. Y también eso fue Padre, Dios Padre sopló. Y en el Nuevo Testamento vemos cuando Jesús, que Dios Hijo, sopló a los discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y eso está en Génesis 2.7, el versículo, me gustaría que lo pudiera leer, Génesis 2.7, que se encuentra aquí, Génesis 2.7. Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el otro donde dice Dios Hijo también sopló. Dios Hijo sopló a sus discípulos y les dio el Espíritu Santo. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, Dios Padre sopló aliento de vida. Dios Hijo sopló a los discípulos. ¿Y quién que falta? Dios Espíritu Santo. El Señor le dijo en una ocasión a los discípulos, después que resucitó, y dijo, quedaos en Jerusalén. Le dio las instrucciones. Y usted quédese en su casa, pero quédese en casa con Jesús. Y va a recibir hoy, como esta canción que vamos a poner más adelante, de que el Espíritu Santo se mueve y quiere llegar a tu casa, donde dice el versículo bien importante, que es Hechos, capítulo 2 y versículo 2, dice, y de repente vino del cielo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya, el bendito Espíritu Santo, el bendito Espíritu Aleluya. Santo, la bendita presencia del Gloria Señor llega a las casas, se Gloria queda en tu casa y va a traer bendición a tu casa. Y hay dos enemigos, como le dije al principio, está el espíritu que se movía sobre las aguas, ahora se está moviendo por encima de las casas donde nos están escuchando, porque quiere volver el Espíritu Santo. Si tú te apartaste y está esa casa vacía, hay un enemigo invisible que quiere entrar a tu casa, porque él viene a matar, robar y destruir. Juan 10 dice que el enemigo viene a matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Por eso Jesús, cuando entró a la casa de Jairo, le dijo que la salvación había entrado a la casa de Zaqueo. Le dice, la salvación ha entrado a tu casa. La salvación quiere entrar a tu casa. Yo quiero que tú le hagas un llamado a que cuando venga Jesús a tu casa no sea solamente una visita, sino que se quede a vivir contigo, que se quede, que tú puedas, que cuando tú entres, que tú estés en tu casa, tú puedas sentir la presencia de Dios contigo. Tú puedes sentir cómo es tu provisión, tu sanador, tu consolador, el que te habla, el que llena los espacios vacíos. Por lo tanto, como tú dices, que no sea el huésped, porque si nosotros, quédate en casa, pero quédate aquí en la sala nada más. No. Tenemos que darle la escritura, las llaves, los cuartos. Él es dueño de todo. Cuando nosotros recibimos el Señor, porque dice, no, todos son hijos, no, todos son hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra versión dice, le dio el derecho de ser llamados, de ser hijos de Dios. Y 2 Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. O sea, nueva criatura. O sea, un hijo de Dios. Entonces, tú eres dueño de tu casa, es dueño de tu templo, es dueño de tu hogar, de tu familia. Nosotros le queremos en esta noche, quédate en casa, Jesús, con mi familia. Entonces, no lo vamos a dejar solamente un huésped, porque entonces nos olvidamos, está Jesús ahí, pero yo no le voy a hacer caso. O sea, que tenga control de todo. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos ver. Entonces, ¿quién le está hablando hoy a cada uno de nosotros? Nos está hablando el Señor, que Él quiere llevar la salvación a tu casa, como a Zaqueo. Mire, ese versículo, cuando yo lo volví a leer, yo le dije, lo que hay que cambiar es el nombre. Lo que hay que cambiar es el nombre. Cuando Jesús lo miró, que le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque yo me voy a quedar en tu casa. Quiere decir que si tú sintonizaste y te quedaste escuchando, va a pasar como Zaqueo. Diste el primer paso.
Amén. Por eso Dios te está diciendo que se quiere quedar en tu casa hoy. Esto es un tiempo bien difícil, bien difícil. Esto es una prueba de fe. Esta es una fe hay que tener una fe muy grande. Y esto es una prueba que estamos pasando, ¿verdad? Pero he visto cosas terribles por televisión, he visto gente desesperada, gente porque están encerrados en sus casas, en cuarentena, y llega la desesperación, llega la incredulidad, llega el pánico. Pero hay una diferencia. Cuando tú invitas al Señor a tu casa, cuando tú invitas a Jesús a tu casa, todas esas cosas, todos esos temores, el pánico, el miedo, la soledad, el vacío, el terror, todo se tiene que ir. No meramente porque tú lo invites y lo digas que sea tu visita, sino que se quede contigo. Que esa cuarentena, que este tiempo, que Él esté contigo, que duerma contigo, que hable contigo, que adore, que tú puedas adorarlo y saber que su presencia está contigo. No es tiempo, es tiempo de que podamos hablarle a otros y decirle, mira, tú te sientes desamparado, tú te sientes solo y triste, solamente hay uno que te puede ayudar, solamente hay uno que te puede sanar, solamente hay uno que puede llenar ese espacio vacío que tú sientes, y ese se llama Jesucristo, y Él quiere pasar por tu casa. Él te está diciendo en esta día, en esta noche, que Él quiere estar en tu casa, Él se quiere quedar contigo, Él no quiere pasar, seguir de largo, Él quiere quedarse contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la medida que hemos ido leyendo, he podido notar que hay unas palabras clave, hermosas, que dicen que se postraban delante de Él, que se alegraban porque Él llegaba, que le daban la bienvenida, que le jugaban, que le clamaban. Y yo creo que ese es el método que nos está enseñando la palabra que nosotros tenemos que usar. Jugarle, clamarle a Él y decirle a Él, mira, quédate en casa. Hay momentos que tengo temor, quédate en casa, porque tú vas a suplir con tu Espíritu Santo y ya yo no voy a sentir miedo, no voy a sentir temor. Hay tanta gente que está desamparada. Pues mira, vamos a hablarle a esas personas y decirle, mira, ¿sabes quién? Jesús está conmigo en mi casa. Invítalo a tú a que entre a la tuya, para que ya no te sientas triste, no te sientas como que todo ha terminado, sino que comiences a tener una relación nueva con el Señor, una relación diferente. Dios puso una pausa en el mundo. ¿Y por qué tú crees que Dios puso una pausa en el mundo? Y es para que la relación que tú tengas con Él sea diferente. Algo tiene que cambiar en ti. Y si aún tú no conoces al Señor de quien nosotros estamos hablando, este es el tiempo, este es el momento perfecto para conocer a Jesús y que tú le digas, ven, le abras la puerta y dices, ven, entra. Yo quiero que esta noche tú te quedes conmigo en mi casa. Eso es tremendo. Eso es un llamado que Dios te está haciendo a ti, que nos está viendo. Y le voy a lanzar un reto. Escriba ahí en su página, quédate en casa, Jesús. Pero no solamente escríbalo, vívalo, hágalo realidad. Si tú lo conoces, pues el Señor, hazle un pacto de renovar el pacto con el Señor en esta noche. Pero si tú no lo conoces, tienes que dejar que Él entre a tu casa. Que va a cambiar la casa como la cambió la de Obed-Edom, como cambió la de Potifar, que la bautizó, como cambió la de Jairo, como cambió la de Saqueo. Eso es lo que va el Señor a hacer. Quédate en casa, Jesús. Quédate en casa, Espíritu Santo. Por eso te escucha esa canción de fondo, porque eso es lo que nosotros queremos, que Él se quede. Yo te voy a pedir que tú ores por esas personas que necesitan oración y despida este programa. Allá donde tú estás, si yo les quiero pedir, si hay alguien de ustedes que todavía no ha conocido al Señor de esta manera tan maravillosa como nosotros lo conocemos, esta es tu oportunidad. Este es tu tiempo, este es tu momento, para que allí donde tú estás, en tu cuarto, en tu sala, en la cocina, ahí donde tú estás y donde tú dices, así yo me siento triste, así yo me siento olvidada, me siento olvidado, así es que yo me siento amargado, me siento enfermo. Allí donde tú estás, allí Dios te va a tocar, porque nosotros dijimos que cuando Jesús llegaba a la casa, había sanidad, había restauración, ¿verdad? Había prosperidad. Así que yo te invito que si todavía tú no conoces a Jesús, que allí donde tú estás, tú pongas tu mano en tu corazón y tú le digas al Señor, Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Padre amado, yo te ruego que tú limpies mis pecados, Padre Santo, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor amado, porque yo declaro desde hoy que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios y mi Salvador. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Y allí, a los que estamos allí, frente allí, en las cámaras, vamos a decirle al Señor, entra, pero quédate aquí conmigo, quédate, que yo pueda sentir tu abrazo en las mañanas, que yo pueda sentir que estoy hablando contigo. Así que le vamos a decir al Espíritu Santo, Señor, yo te doy gracias, porque tú estás con nosotros. Señor, yo te doy gracias porque en este tiempo, Señor amado, donde el mundo está en desesperación,
tú estás en mi casa y yo tengo paz. Y yo tengo paz, Señor Jesús, y yo te doy gracias. Quita todo temor, quita todo miedo, quita todo pánico, Padre amado. En el mundo, Señor Jesucristo, que se haga saber que tú eres el consolador, que solamente tú puedes llenar nuestras casas, que solamente tú, Señor Jesucristo, lo llenas todo. Y tenemos paz porque estamos contigo, Padre Santo. Y yo te doy gracias porque todo lo que tú haces, Señor amado, en mi alma prospera, Señor. Y yo te doy gracias. Te doy gracias por todos los oyentes, por lo que están escuchando, por lo que están viendo este video, Señor amado. Yo te ruego que tú los bendigas, Señor Jesucristo. Yo te ruego que ellos tengan ese contacto especial contigo como lo tenemos nosotros, Señor Jesucristo. Yo te ruego, Padre amado, que ahora que en este tiempo la relación que ellos tienen contigo crezca aún más y tenga una intimidad mucho más grande contigo, Padre. Y te damos gracias y veremos los frutos, Señor, y los testimonios de ellos también. Así que te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y acuérdese, quédate en casa Jesús, quédate en casa Espíritu Santo. Si tienes un testimonio de que Dios ha obrado contigo y quieres recibir un libro gratuitamente a vuelta del correo, te lo vamos a enviar si te comunicas con nosotros por un Messenger y te lo vamos a hacer llegar. Dios te bendiga y ese libro dice, ahora la nueva criatura y Dios te sigue amando. Dios te bendiga y hasta la próxima. Estén pendientes de palabras de fe. Tu ministerio Dios te sigue amando. Amén. Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación, y yo salga.